El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Adam Smith. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de esta clase de hoy, donde analizaremos los sectores económicos y su importancia para nuestras vidas. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. ¿Qué son sectores económicos? Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un estado o territorio e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan todas las áreas de producción y comercio, así como permite comprender el impacto de las políticas económicas de un Estado sobre sectores específicos de la economía. La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos: sector primario, sector secundario, sector terciario y sector cuaternario. A su vez, cada uno de estos ámbitos se subdividen en ramas o subsectores económicos, lo que conforman todos los eslabones de la cadena productiva. Sector primario. El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. En este sector de la economía se obtienen los productos primarios por medio de la extracción o producción para la obtención de la materia necesaria para los sectores secundarios y terciarios. Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas al consumo o a la industria a partir de los recursos naturales. En este sentido, los productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar por procesos de transformación para ser convertidos en bienes o mercancías. El predominio de actividades del sector primario por encima de las actividades de los otros sectores de la economía suele señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. El sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas practicadas por el ser humano, como la recolección, la caza o la pesca. La revolución del Neolítico trajo consigo el surgimiento de la agricultura y la ganadería, lo cual supuso el paso del nomadismo al sedentarismo, de la recolección al cultivo, actividades fundamentales para la evolución de la humanidad desde la prehistoria. Sector secundario. El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la materia prima en productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o semi-elaborados, o en maquinarias y herramientas industriales. En este sector se destacan las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria naval y aeronáutica. Se denomina como sector secundario al conjunto de actividades económicas destinadas a la transformación de la materia prima en productos de consumo o bienes manufacturados. El óptimo funcionamiento de este sector es de gran importancia para el desarrollo económico de los países, genera puestos de trabajo e incentiva los avances tecnológicos y científicos, sumándole valor al producto final para su posterior distribución y comercialización a través del sector terciario. En este sentido, el sector secundario depende del sector primario para obtener las materias primas y del sector terciario para la distribución y la comercialización de productos de bienes de consumo. Subsectores del sector secundario. El sector secundario está compuesto por varios subsectores,
en los cuales se realizan una gran cantidad de actividades, tanto industriales como artesanales, para transformar las materias primas en productos de consumo elaborados o semi-elaborados. Artesanía. La artesanía es una de las actividades manufactureras más antiguas realizadas por el hombre, con el fin de transformar diversas materias primas en bienes de consumo o en objetos útiles para las actividades cotidianas. Estos productos se realizan en pequeños talleres por medio de técnicas manuales o empleando maquinarias sencillas, de ahí que sean piezas únicas y producidas en pocas cantidades. La actividad artesanal precede a la producción en serie, la cual surgió a partir de la revolución industrial en el siglo XIX. La industria. El sector industrial es uno de los más amplios. Los procesos industriales o manufactureros para la transformación de la materia prima abarcan una gran cantidad de actividades, las cuales se han transformado como consecuencia de los avances tecnológicos científicos. En las industrias, la producción se realiza en serie, lo que permite la fabricación de un mismo producto en grandes cantidades, con las mismas características y en poco tiempo. Para su buen funcionamiento, depende de la mano del hombre, la tecnología, la energía y las máquinas. Por ejemplo, se puede mencionar la fabricación textil, automovilística, de bienes de consumo, electrodomésticos, dispositivos móviles, entre muchos otros. Sector de la construcción. La construcción es una actividad que permite la hechura de viviendas, edificios, espacios públicos, centros comerciales, escuelas, carreteras, autopistas, puentes y demás infraestructuras, para satisfacer las necesidades de la población que crece constantemente. Esta actividad está compuesta tanto por las obras públicas como por las obras privadas de un país. Generación de energía. Este subsector está compuesto por las actividades destinadas a generar energía eléctrica, la cual es de suma importancia para el desarrollo de un sinfín de actividades y por ende de un país. En la actualidad, la energía eléctrica es vital para el funcionamiento de las industrias, de sus maquinarias y demás sistemas electrónicos dependientes de la electricidad. La falta de energía conlleva a la paralización de los procesos industrializados y afecta de manera negativa la productividad de una fábrica o empresa y la economía de este sector. Sector terciario. El sector terciario se define como el sector del comercio y prestación de servicios y es donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como las ofertas de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este sector los servicios comerciales, bancarios, turísticos, entre otros. Se denomina como sector terciario a las actividades económicas de distribución y consumo de bienes que buscan satisfacer las necesidades de las personas a través de diversos servicios. El sector terciario está antecedido por dos importantes sectores de producción que son el sector primario y el sector secundario. En el sector primario se realizan las actividades relacionadas con la extracción y recolección de materia prima que derivan de sus recursos naturales. Por ejemplo, la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otros. Por su parte, el sector secundario es donde se transforma la materia prima, tras una serie de procesos industrializados, en los productos o bienes de consumo que serán distribuidos a través del sector terciario y que busca aumentar los índices de bienestar de los consumidores. En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas que incluso pueden determinar el estado de desarrollo que presenta la economía de un país. Esto es posible porque en el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de cada país o región. Asimismo, es el sector económico donde se generan grandes cantidades de puestos de empleo. Hay un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el amplio sector económico y financiero mundial. Actividades económicas del sector terciario. Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las siguientes: actividades financieras, turismo y la hotelería, servicios de transporte y comunicación, servicios de telecomunicaciones e internet, medios de comunicación, actividad comercial que incluye pequeños, medianos y grandes distribuidores o comercios, servicios de salud y sanidad. También se incluyen todos aquellos servicios que están relacionados
con los cuidados estéticos. Servicio de la administración pública. Actividades financieras especializadas en mercados de valores, finanzas, seguros, entre otros. Servicios y bienes relacionados con la educación. Servicios relacionados con las actividades culturales, de ocio, deportes y espectáculos. Servicios tecnológicos. Sector cuaternario. El sector cuaternario puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario y abarca todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de mecanizar. Incluye las actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo, la consultoría, la industria de la información, entre otros. Sectores económicos sociales. Los sectores económicos y sociales también intervienen en una economía de un país, estado o territorio y se clasifican en 3 sectores. Sector público. El sector público comprende todas las organizaciones del Estado y se conforma por los 3 poderes principales del mismo: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este sector también se incluyen las empresas del Estado. Sector privado. El sector privado abarca todas las empresas privadas nacionales, es decir, son empresas que realizan las actividades económicas de un país, pero son manejadas por una persona natural. Con frecuencia pertenecen al sector terciario, prestación de bienes y servicios. Sector externo. Dicho sector engloba las empresas privadas extranjeras que intervienen en la economía nacional, como es el caso de las empresas transnacionales. El dinero. El dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. Por el contrario de lo que puede creerse, el dinero no es solo los metales y papeles que acostumbramos a ver como monedas y billetes respectivamente, sino toda aquella clase de activo que una comunidad acepte como medio de pago. Naturalmente, para facilitar las transacciones se creó el dinero físico. Antes que existiera el dinero, las transacciones se realizaban por medio del trueque. Pero no solo el dinero físico efectivo se considera dinero. También es dinero el dinero electrónico o cualquier activo que se pueda utilizar como medio de pago o de cobro. Una factura, por ejemplo, que es un documento de cobro, también es dinero, pues a su poseedor o a quien se endose tiene derecho a cobrar la cantidad indicada. Igual pasa con los cheques, pagarés o letras de cambio, ya que al ser mecanismos legales y comúnmente aceptados, dan a su poseedor el derecho de pago o a su acreedor la obligación al mismo. Una tarjeta de crédito o un aval también lo son por los mismos motivos, ya que son anotaciones contables respaldadas por una cuantía económica. Uso del dinero. El dinero se ha hecho indispensable en la vida del ser humano. Esto se debe a que las funciones que realiza son prácticamente insustituibles por cualquier otro método conocido. Sus 3 usos principales son: unidad de cuenta, utilizado para poder determinar el precio de cada cosa; medio de cambio, para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros; depósito de valor, teniendo las monedas y billetes valor en sí mismo, sirven para proporcionar ahorro, para que las familias y empresas puedan utilizarlos para emergencias sin que se deteriore. En origen, el dinero fue creado como un medio de pago para evitar justamente el trueque y poder valorar de forma efectiva todos los bienes a través de una misma vía, la moneda. Las monedas también fueron creadas inicialmente con valor intrínseco, es decir, que valían su composición en oro. Las monedas tenían valor porque estaban compuestas de oro y plata y valía su peso en este preciado metal, mientras que hoy día el dinero es fiduciario, es decir, nosotros otorgamos un valor generalmente aceptado que viene marcado por la propia moneda. Por ejemplo, sabemos que un papel de moneda de 100 pesos tiene ese valor porque lo aceptamos así, y que un papel moneda de 2000 lo vale por la misma razón. Pero si te fijas, son hechas del mismo material. La diferencia reside en la impresión y en el valor que le damos. Para que podamos entender el valor que le da una sociedad a un papel moneda, te invito a que investigues sobre la revolución de los tabaqueros de 1857 en República Dominicana. Investiga a fondo cuál fue la razón de este hecho y verás qué papel jugó el dinero en la misma.
La creación y circulación del dinero. En la actualidad, la creación y circulación del dinero está a cargo de una institución especializada donde se elaboran y acuñan. En la República Dominicana, esta función la desarrolla el Banco Central. Mediante la Ley Monetaria y Bancaria del año 1947, se creó el Banco Central de la República Dominicana, con la finalidad de regular el sistema bancario y monetario del país. El sistema financiero es un conjunto de instituciones y elementos que tienen por objetivo financiar la producción, dar fluidez de circulante para el consumo y crear instrumentos para la acumulación de las riquezas. Está compuesto por los siguientes elementos. El mercado financiero, que es el conjunto de las personas e instituciones que demandan u ofrecen dinero, fondos activos de las empresas en forma de acciones. Los instrumentos financieros, que corresponden a los medios por los cuales se transan valores, pero que no son dinero. Por ejemplo, el crédito y las acciones, que son los valores de una empresa puestos en el mercado financiero para ser transados. Las instituciones financieras, que son las entidades que captan dineros o fondos desde el mercado financiero y los ponen a disposición de empresarios o consumidores. Existen diversos tipos de instituciones financieras, todas fiscalizadas por el Banco Central, instituciones financieras autorizadas por la autoridad que supervisa el sistema financiero, para realizar operaciones de captación de ahorros y colocación de créditos. En República Dominicana, estas entidades pueden ser Banco Múltiple, Banco de Ahorro y Crédito, Asociación de Ahorro y Crédito o Corporación de Crédito. Diferencia entre los tipos de entidades de intermediación financieras. Las diferencias fundamentales entre cada entidad financiera está en la oferta de productos, el enfoque de las instituciones, su estructura de propiedad y los recursos necesarios para constituirse. Bancos múltiples. Los bancos múltiples pueden ofrecer cuentas corrientes, chequeras, cuentas de ahorro o plazo fijo en moneda extranjera y pueden ofrecer préstamos también en moneda extranjera. Bancos de ahorro y crédito. La cantidad de productos y servicios que pueden ofrecer es más limitada comparada con los bancos múltiples. Corporación de crédito. Solo pueden captar ahorros a través de certificados de depósito. Asociación de ahorros y crédito. Son entidades mutualistas y en teoría sus dueños son los mismos depositantes que se reúnen anualmente en la asamblea depositante para los temas de gobierno de la entidad. Este tipo de entidades ya no se pueden constituir y las que quedan activas fueron creadas antes de promulgarse la ley monetaria y financiera vigente. A diferencia de los bancos múltiples, estas no pueden ofrecer cuentas corrientes y colocar y captar recursos en moneda extranjera. Las cooperativas son asociaciones sin fines de lucro que, entre otras funciones, prestan fondos a sus asociados con tasas de interés diferentes a lo de los bancos y financieras. Las compañías de seguros son empresas que, mediante el cobro de un valor periódico a sus miembros, proporcionan seguros para distintos casos o eventos vitales como accidentes, vejez y desempleo. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. La política fiscal es el control de gastos públicos, inversiones en obras públicas. La política monetaria, el Banco Central, fija las tasas de interés y controla la cantidad de dinero circulante para estimular o frenar la economía. La política exterior, el Estado estimula o limita las importaciones y exportaciones por medio de impuestos. La política de precios y salarios, el Estado controla la inflación, que es el aumento del nivel de precios, y fija por ley un sueldo mínimo. Políticas estructurales, para el desarrollo de una región por medio de inversiones en servicios básicos. La política de privatizaciones o nacionalizaciones. El Estado puede vender parte de las empresas públicas. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo, la administración, infraestructura o prestación de servicios. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras según sus características.
Una primera clasificación sería la que los diferencia entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad, empresa, ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos indirectos. En contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos, es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios. Por ejemplo, las personas se están pagando un impuesto de manera indirecta. El impuesto no recae sobre la persona específica, aunque sea esta la que lo abona, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. El Producto Interno Bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como Producto Bruto Interno o PBI. Presten atención al siguiente video donde se detallan algunas características relevantes del PIB. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es el PIB? El Producto Interior Bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. Para su cálculo, tenemos que conocer todos los bienes y servicios que ha producido el país y sumarlos. Es decir, desde la producción de manzanas, leche, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay algunos datos, como los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida, que no se incluyen simplemente porque no se puede contabilizar ni conocer su valor. Uno de los problemas por lo que es criticado el PIB es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país, ni tampoco la diferencia entre países. Pero para ello hay otros indicadores como el índice de Gini, el índice de desarrollo humano o el PIB per cápita, entre otros. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, para comparar la riqueza entre países se suele utilizar el PIB per cápita, es decir, el PIB total de un país entre los habitantes de dicho país, para saber cuánto se produce por persona. Se dice que un país crece económicamente cuando el PIB aumenta, es decir, el PIB de ese año es mayor que el del año anterior. Y aquí os dejamos ahora con un gráfico de colores donde podemos ver el PIB de cada uno de los países del mundo. En este mapa podemos ver según la leyenda de la concentración del PIB de los países del mundo. Toma en cuenta que a mayor intensidad, mayor PIB. A través del mismo puedes comparar el PIB de los países del mundo. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador nacido de mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo